Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente en una mañana hermosa acá en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, transmitiendo Tiempo de Bendecir en este espacio del Pan Diario. Y hoy vamos a comenzar una serie de mensajes, Fe puesta a prueba. Vamos con la primera entrega del escrito de este día. En cambio, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Éxodo 14, 29, 15, 8. El mar se abrió, el pueblo cruzó sin peligro, algunos fueron defendidos milagrosamente. Se produjo en Israel el más grande regocijo por lo que el Señor había hecho. El pueblo danzó y cantó exclamando: el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es un guerrero. Sin embargo, vemos a estos israelitas 3 días más tarde refunfuñando contra el Señor que los había libertado. Cuando en el desierto no encontraron agua, murmuraron: ¿qué vamos a beber? Un mero 72 horas después del gran milagro, estuvieron cuestionando la misma presencia de Dios entre ellos. Y así una y otra vez encontramos al pueblo murmurando y cuestionando al Señor. La Biblia deja en claro que todas estas pruebas fueron arregladas por Dios. Él fue quien permitió a los israelitas tener hambre y sed. Él los introdujo en una horrenda prueba para un propósito específico, para prepararlos para que confiaran en su palabra. ¿Por qué? Él estaba a punto de conducirlos a una tierra donde necesitarían absoluta confianza en sus promesas. La Biblia deja en claro que todas estas pruebas fueron arregladas por Dios. Él fue quien permitió a los israelitas tener hambre y sed. Él los introdujo en una horrenda prueba para un propósito específico, para prepararlos para que confiaran en su palabra. ¿Por qué? Él estaba a punto de conducirlos a una tierra donde necesitarían absoluta confianza en sus promesas. Tenemos este hecho de Israel que está narrado en los capítulos 14 y 15 ahí del Éxodo. Realmente, cuando uno mira esta actitud del pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos cruzaron el Mar Rojo, pero previo a eso, habían estado en el valle de Baal-Zephón. El valle de Baal-Zephón tiene un significado, el valle del encierro. Ellos estaban encerrados, no tenían opciones. Tenían al faraón detrás, que ya los había alcanzado, que estaban contenidos porque había una columna de fuego que impedía que ellos pasaran hacia donde se encontraban los israelitas. O sea, ahí tenían algo muy portentoso de parte de Dios que no permitía que este enemigo llegara sobre ellos. Y adelante tenían el Mar Rojo. Y también les había dicho el Señor que se mantuvieran quietos porque ellos iban a ver su gran obrar y nunca más iban a ver a los egipcios sobre ellos. Esa fue una promesa de parte de Dios. Y por otro lado le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces, ¿qué es lo que tenía delante? El Mar Rojo. Y la vara que tenía Moisés, que le había sido dada por Dios.
cuando Moisés extiende la vara sobre las aguas, el mar se abrió, cruzaron todos. Cuando los israelitas cruzan, Dios mueve la columna de fuego. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos se abalanzan sobre el pueblo dentro del Mar Rojo, y estando dentro del Mar Rojo, Dios vuelve a cerrar las aguas, y nunca más el pueblo de Israel vio a los israelitas, tal como Dios les había prometido. Ahora tenemos acá en este otro pasaje que dice: en cambio los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, y las aguas eran como muro a su derecha, a su izquierda. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Eso está en Éxodo 14, 29 y 15, 8. Y el mar se abrió y el pueblo cruzó sin peligro. Algunos fueron defendidos el mar se abrió y el pueblo cruzó sin peligro alguno. Fueron defendidos milagrosamente. El regocijo del pueblo le duró 3 días, cuando empezó a escasear el agua. Estaban las murmuraciones, siguieron con sus dudas. Y no solo eso, sino que empezaron a cuestionar toda directiva que Moisés les daba. Ahora una cosa, la columna de fuego seguía estando y los iluminaba de noche. No era que Dios los abandonó en el desierto y los dejó en la oscuridad. Dios estaba presente ahí, en la columna de fuego. Pero cuando empezó a escasear el agua, empezaron con las murmuraciones. Empezaron con la quejadera, la quejabanza. Ahora, el Señor los estaba llevando a poseer una tierra que estaba verdaderamente plagada de pueblos que los iban a resistir y que tenían ejércitos y pueblos organizados. Entonces había todo un trabajo que tenía que hacer el Señor para que ellos pudieran tomar la tierra prometida. Ahora, a raíz de sus, de sus quejas y de su falta de confianza y de la falta de lealtad que tenían con Moisés, a raíz de todo eso, el pueblo de Israel logró tener a Dios 40 años en el desierto. Dios sosteniéndolo, ¿no?, de distintas maneras, alimentándolos cada día, dándoles lo necesario para la vida, justito lo necesario para la vida. La prueba era dura, pero mucho tuvo que ver la actitud que tuvo el pueblo en ese momento, que en la hora de la prueba no podían ver que Dios era el mismo Dios que los había sacado de Israel con mano fuerte, que lo que había prometido se cumplió, que no hubieron más a los israelitas, a los egipcios sobre ellos. Tantas promesas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando aparece una prueba, aparece una dificultad? A veces creemos que tenemos comprado a Dios, ¿no? Yo he escuchado muchas veces personas decir: bueno, yo hice un pacto con Dios y puse tanto de ofrenda o tanto de diezmo, hice un pacto con Dios para que Dios me cumpliera esto y esto. El pacto lo hiciste vos, mi hermano. Ahora, Dios lo hizo. Esta es la otra pregunta, ¿no? Dios lo hizo. O Dios estaba permitiendo que estuvieras pasando ese estadio de vida donde tenías que tomar decisiones en fe. Pero no.
en un hecho manipulador, pensando que mi fe le va a manipular el corazón a Dios. Es cierto que Dios responde a la fe, pero también es cierto que nuestra fe es puesta a prueba. Porque una fe sin propósito de Dios no es fe, es presunción. Parece fe, pero no es fe. Es presunción. Yo presumo que porque yo digo creer esto, Dios me tiene que responder sí o sí. Ahora, ¿la propuesta la hizo el Señor? ¿O fue mi necesidad la que hizo la propuesta? Esta es una de las cosas que tenemos que parar un poquito y mirar delante del Señor, ¿no? ¿Dios está tan interesado en mi necesidad o Dios está interesado en llevarme a la vida eterna, a la tierra prometida? Porque con el pueblo de Israel el tema era que Él lo tenía que llevar a la tierra prometida, al lugar donde iban a habitar, al lugar donde iban a ser nación. Al lugar donde iban a crecer sus hijos como nación. Entonces son dos puntas, ¿no? Que tendremos que mirar muy bien cómo nos movemos. A veces nos encontramos, yo conozco muchas personas, que quieren hacer algo e insisten con hacer algo, insisten con hacer algo y se les cierra una puerta y se les cierra otra puerta y se les cierra otra puerta. Y no se están dando cuenta que Dios les está diciendo, esperá, déjame a mí. Y siguen insistiendo, y siguen insistiendo. Déjame a mí. Él sabe más, ¿eh? Les puedo asegurar que sabe mucho más que nosotros. Él conoce el principio y el final de la película. Y nosotros estamos en el medio. Y nuestra fe está siendo puesta a prueba. Le puso a Jesús a prueba. Jesús era su hijo amado. Pero Jesús estaba como hombre, cumpliendo una misión como hombre. Y nos venía a traer una enseñanza de cuál es el camino y cómo se llega a la vida eterna. Eso nos estaba enseñando Jesús. Y nos sigue enseñando eso, no cambió en la enseñanza, sigue enseñando eso. Cómo llegar a la vida eterna. Cómo ser uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las prioridades de Dios. Las otras son nuestras prioridades, que son válidas. ¿Cómo no voy a tener necesidades si soy un ser necesitado? Y Dios sabe que soy un ser necesitado. Y me dice que ore, que pida, que llame, que golpee. La regla de oro de la oración y la vida en oración. Debo hacerlo. No debo dejar de hacerlo. Pero no pensar que yo puedo manipular la mano de Dios porque yo propuse algo que no tengo ni siquiera la certeza de que Dios está interesado en eso en este momento de mi vida. Entonces la fe puesta a prueba siempre la vamos a encontrar puesta a prueba. ¿Y para quién es la prueba? ¿Para Dios? Dios sabe todo. Sabe todo. Cuando el ser humano en el principio erró el blanco, pecó, se equivocó, tomó una mala decisión, la fe de Adán y la fe de Eva estaba siendo puesta a prueba.
¿Y cuál fue la prueba? Una decisión que tenés que tomar en donde Dios te está diciendo, esto no tenés que tomarlo. Y eso nos constituye en un ser libre. Esa fue la libertad que Dios le dio al ser humano en el principio. ¿Sabe una cosa? Sigue siendo exactamente la misma libertad. Jesús nos vino a devolver precisamente en todo su ministerio terrenal y con su muerte y resurrección, nos vino a devolver el hecho de la fe instalada en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Pero con el arbolito ahí para decidir, como era en el principio. Tengo que decidir. Tengo que tomar una decisión. Entonces nosotros estamos tan abrumados por las cosas y queremos las cosas y queremos las cosas que no podemos ver que hay algo mucho más grande que Dios nos está ofreciendo que las cosas. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas, porque Dios sabe que somos seres necesitados y que necesitamos comer, que necesitamos pagar el gas, que necesitamos pagar la luz, que necesitamos hacer todas las cosas que necesitamos hacer en este mundo. Él lo sabe. Y está dispuesto a dárnoslo. Pero si primero buscamos lo que Él pretende que busquemos. Entonces aparecen pruebas, dificultades, situaciones difíciles. Y mire que vienen difíciles, ¿no? Al menos yo doy fe de que en mi vida me han venido muchas difíciles. Ahora mismo estoy pasando una muy difícil. Pero, ¿qué estará pasando después de esta prueba? ¿Qué es lo que vendrá? Yo no lo sé todavía. Entonces nos queda una opción, que es la más válida, la más poderosa. Aceptar el hecho de que tengo un Padre que sabe cómo empieza esta prueba y sabe también cómo termina. Y en la total confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial, el fin es la vida eterna. Ese es el supremo llamamiento al que hay que alcanzar. En el medio tenemos estas luchas, que nosotros llamamos pruebas, donde Dios pone a prueba nuestra fe y nos ayuda en las decisiones para que tomemos la decisión correcta. Entonces yo sé que hay cosas que Dios no las permitiría, que no las diría, porque ya nos ha mostrado cuánto amor ha derramado sobre esta creación y sobre esta humanidad. Y hay cosas que Dios no va a decir porque ya ha dicho lo que va a hacer. Y Dios no se anda desdiciendo de cosas para que nosotros andemos en confusión, no. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. ¿Me va siguiendo? ¿Y dónde radica esa paz? En la plena confianza que nosotros pongamos en su amor, cosa que no pudo hacer Adán y Eva. Ahí les falló la fe a ellos. Ahí les fue puesta a prueba la fe. En la respuesta que le tenían que dar a Dios cuando Dios volvió al huerto. Y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú?
Y Adán miró la circunstancia, miró la vergüenza que tenía, miró todo lo que estaba sufriendo, miró todo eso y dijo, ay, me escondí porque tuve miedo. No confió en el amor. No confió en su padre que por tiempo lo había estado amando y compartiendo con él comunión. Y para Dios lo más importante es que nosotros podamos tener una relación de amor y de comunión y de vida en el Espíritu. Y en medio de la lucha, en medio de la pelea, el que siempre sale avergonzado es el enemigo de nuestras almas que nos quiere destruir. ¿Qué es lo que pasó con el faraón, lo que pasó con la tentación de Jesús, lo que pasó con todas las veces que el enemigo se confrontó con el Padre y el Hijo? Mía es la victoria, dice el Señor. Y si yo estoy en Él, suya y mía es la victoria. El premio, el supremo galardón, el supremo llamamiento es la vida eterna. El estar sentado en la mesa de las bodas del Cordero, ese día precioso, donde vamos a disfrutar de todas las bondades definitivamente del reino de Dios, instalados en el reino de Dios. Entonces en el medio tenemos este andar en esta tierra, donde tenemos dificultades y estamos en debilidad en muchas cosas. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo nos enseña algo maravilloso. Él descubrió algo maravilloso que dice en una de sus cartas. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando acepto el hecho de mi debilidad y de mi condición de hijo necesitado de Dios y que necesito de ese profundo amor de Dios en mi vida, cuando reconozco eso, empiezo a ser fuerte. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a continuar con este tema. Hay varios mensajes que vamos a seguir hablando sobre la fe puesta a prueba. Pero recuerde, nada es más alto que una relación de amor con Dios en plena confianza. Yo te amo, Padre, te bendigo, porque vos me has amado primero. Y sé que mi vida está segura, resguardada en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Lo demás es hojarasca. Lo demás es hojarasca, que cuando venga la hora de la prueba y el fuego del Espíritu Santo lo consuma, no va a quedar nada. Va a quedar la obra purificada de Dios únicamente. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por cada mañana que tú nos permites vivir, que tú nos permites caminar en fe, en esperanza, en amor. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se esté revelando al corazón de mis seres queridos, mis familiares, mis hijos, mis nietos, cada uno de aquellos que están en nuestros corazones, Señor, y que podamos verdaderamente estar tomados de tu mano. Señor, bendice nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, y que podamos ser instrumento de tu paz, de tu amor, de tu gracia, Señor. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre exaltado, Señor. Y gracias por estar, gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana, nuevamente en Tiempo de Bendecir. Vamos a continuar con este tema, ¿no? Fe puesta a prueba.